Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana de recuperación del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea C. Bien, el índice de la presentación es el siguiente. Instrucción, aprendizajes esperados, proyecto de vida, metas y objetivos, estrategias de aprendizaje, proceso de comunicación, la acentuación y actividades integradoras. Vamos a tratar de hacer un repaso así general y me voy a ir deteniendo en algunos aspectos que considere pues que son más relevantes, no solo para responder las actividades de manera adecuada, sino para complementar tu aprendizaje. Aprovecho también para hacer mención, te subí unos recursos, avisos, al foro de novedades. Eh, Dos recursos. Uno de ellos tiene que ver con la acentuación, todo acerca de la acentuación, para que comprendas al 100% los tres tipos de acento, por ejemplo. Ahorita igual vamos a profundizar un poco, pero aprovecho para compartírtelo. Y también sobre los signos de puntuación, subí otro recurso también. Pues sabemos que estos dos elementos son muy importantes para poder lograr la intención comunicativa que tenemos, que puede ser informar, persuadir, convencer, etcétera, ¿no? Dependiendo de la intención que tengamos con nuestros mensajes, pues necesitamos de una serie de conocimientos como lo es precisamente la gramática, la acentuación, la ortografía, la sintaxis, etcétera. Entonces, es por ello que subí estos recursos para que puedas apoyarte y complementar tu aprendizaje. Bien, como sabes, este periodo de recuperación es la primera oportunidad que se tiene cuando no se obtuvo un mínimo de 60 puntos en el periodo ordinario para aprobar el módulo. Este periodo abarca del 14 al 25 de junio, ¿sí? Aquí vas a poder entregar todas las actividades que no hayas aprobado y o las que no hayas entregado, pues con la finalidad de que apruebes el módulo. Cabe mencionar que lo único que no procede en este periodo de recuperación es participar en el foro, en los foros de manera general, en el aprendiendo, ni en el de integración. Si no se encuentran disponibles, únicamente pues te tienes que dedicar a las actividades. ¿Qué te sugiero primeramente? Pues que revises el portafolio de evidencias. Revisa el portafolio de evidencias para que te des cuenta qué actividades no aprobaste y cuáles te hicieron falta, ¿sale? Y pues principalmente después de ubicar esto, pues que organices tu semana. Organiza muy bien tu agenda, tus tiempos, ¿sí? Esto es muy importante para que puedas cumplir los objetivos que te estás trazando. Definitivamente sabemos que un punto, pues, fundamental para poder lograr los propósitos, los objetivos de este modelo educativo, pues es primeramente que tengas muy bien organizada tu agenda para que no descuides ningún área de tu vida y que después tu trabajo en plataforma no te sea algo complicado o no dejes de hacer unas actividades por otras. Si llevamos una correcta organización, con todo se puede cumplir. Bien, los aprendizajes esperados de estas semanas es reactivar los aprendizajes del módulo propedéutico, identificar estrategias de estudio para gestionar tu manera de aprender, elegir alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados para tu elaboración del proyecto de vida, reactivar aprendizajes previos de la educación secundaria, identificar características de la comunicación oral y escrita, utilizar sinónimos, antónimos y manejar adecuadamente la polisemia de las palabras. Bien, pues es muy importante el proyecto de vida, no es un camino para alcanzar nuestras metas, obteniendo un buen desarrollo del presente para realizar nuestros sueños y metas a futuro, pues ayuda a aprovechar el tiempo, es útil para vivir buscando un futuro, favorece el ejercicio
y el desarrollo de la libertad responsable, brinda una visión esperanzadora del propio futuro, favorece el autoconocimiento, evita conflictos o vacíos existenciales, ¿verdad? Que bueno, pues de repente pueden suceder al no tener muy claro precisamente nuestro proyecto de vida. Pues es fundamental, es la base para obtener el éxito de lo que estamos buscando, para desarrollarnos de manera completa, de manera integral. Entonces, el proyecto de vida que te vas a plantear está enfocado en 7 dimensiones, en las cuales trabajarás a lo largo de 23 módulos que integra Prepa en línea CEP. En cuanto al empleo, pues vas a considerar el papel del trabajador y si tu plan de trabajo es compatible con lo de tus estudios o si existe la posibilidad de emprender algún proyecto laboral independiente. De educación tomarás decisión para continuar o no con Prepa en línea CEP y así poder transitar hacia la educación superior o continuar un trayecto formativo capacitándose para el trabajo. Inseguridad es seguridad financiera, reflexionar sobre la importancia del ahorro para el futuro, vida independiente, analizarás consecuencias de tomar la decisión de vivir en el mismo hogar con padres de familia o de forma independiente. Familia y relaciones, establecerás si dentro de tus planes está consolidar una familia o en caso de que lo hayas hecho, plantearás cómo ésta puede ser parte de una comunidad ejerciendo derechos y cumpliendo, por supuesto, obligaciones también. Responsabilidad social, indicarás objetivos relacionados con tu participación activa en la toma de decisiones de la comunidad, ejercicio pleno de derechos, presentación de alternativas para la solución de problemas cotidianos, cuidado del medio ambiente, etcétera. Y el tiempo libre, determinarás formas de disfrutar de uno o varias actividades recreativas, culturales y artísticas, ya sea solo o con familia. Sabemos pues que todo en conjunto, ¿no? Pues nos va formando de manera integral. Todas las áreas de nuestra vida son importantes. ¿Qué es y cómo debe de ser una meta? Pues bueno, es la descripción de lo que necesitas para lograr tu sueño, una meta. ¿Qué características debe de tener una meta? Pues debe de ser medible, específica, temporal, alcanzable, significativa, ¿sí? Las metas a corto plazo nos ayudarán a tener logros en el largo plazo. Entonces, ¿a qué nos referimos con todas estas características? Pues que sea algo precisamente medible. Eh, por ejemplo, metas a corto plazo, ¿no? En este caso, primeramente, terminar correctamente y aprobar el módulo de recuperación. Sí, podría ser una meta bien concreta, específica, temporal, medible, alcanzable y significativa, porque a la vez esto te va a permitir pues que continúes con tu desarrollo, ¿sí? ¿Cómo plantearme metas? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero? ¿A dónde quiero llegar? Escribir metas específicas y medibles, alcanzables, considerando tu entorno, los ámbitos económicos, académicos, laborales, entre otros. Debe de ser medible. Entiendo que a veces nos planteamos metas soñadoras, románticas, a largo plazo. Aquí estamos utilizando las metas en este sentido corto, ¿sí? Práctico, que nos ayuden realmente en nuestra vida cotidiana a mejorar en torno a lo que queremos conseguir. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Retoma la lista acerca de tus capacidades y agrega las herramientas, el apoyo que necesitas para lograr tu meta. ¿Por qué lo quiero? Reflexiona sobre la satisfacción que te traerá dicha meta y si esta tu vez te permite cumplir otras, por ejemplo, concluir con Prepa en línea C para que tengas posibilidad de ascender de puesto laboral, tener un mejor trabajo, etcétera. Estas metas pues nos sirven a la vez de combustible, de motivación, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues establecer tiempos es fundamental y acciones precisas sobre lo que debes de hacer para lograr tu meta planteada, ser específico y asignar a cada acción un tiempo límite, ¿sí? Las estrategias de aprendizaje son para comprender, debemos de definir cada una de ellas, bueno, primeramente, con estas tres palabras
en su orden, ¿no? Primero lo que es una estrategia y un aprendizaje. Entonces, una estrategia es un plan general para alcanzar un logro. Esa es una estrategia. Un aprendizaje es la adquisición de conocimiento sobre algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Entonces, ahora sí, una estrategia de aprendizaje son secuencias de actividades cuya ejecución tienen el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Una de estas precisamente estrategias de aprendizaje, estrategias de estudio, pues yo sé que es algo que ya retomamos o que se vio en el curso, en el módulo propedéutico, pero es muy importante, es básico establecer un lugar de estudio. Este espacio de estudio pues debe de ser agradable, sin ruidos, que de preferencia haya entrada de luz natural, de aire, de oxigenación, que no haya distractores, televisor encendido, el celular encendido, etcétera, ¿no? Realmente tener un espacio adecuado para podernos concentrar. Es muy importante no tener distractores, porque luego eso hace que nuestra mente pues se vaya, podemos estar presentes, pero con la mente ausente. Entonces, de poco sirve esto. Al momento en que terminamos, nos damos cuenta de que no comprendimos o que algo nos hizo falta. Entonces, importante recordar que antes de realizar también las actividades de la semana, pues primero revises todos los recursos. Es importante, revisa los recursos de la semana para que pues puedas contestar las actividades de una manera más fluida, que te sientas más segura, más seguro al momento de elaborarlas, ¿sí? Entonces, destina un lugar para tu estudio y un horario también es muy importante, que es al siguiente punto que vamos. Establecer tiempos de estudio, ¿sí? Desde, pues, desde que te levantas, qué es lo que vas a hacer, tal cual, una agenda. Eh, y, por ejemplo, te decía, en cuanto a estos días de módulo de recuperación, pues primeramente revisar el portafolio de evidencias para ver cuáles son las actividades que me hicieron falta o cuáles actividades no aprobé. Con base en ello, revisar los recursos de la semana. Después, comenzar a hacer la actividad 1, después la 2 y así sucesivamente, pero establecer tiempos muy concretos. Dentro de esta agenda, dentro de estos tiempos, obviamente tiene que haber espacio para todo, ¿sí? Aquí en este momento nos estamos refiriendo de manera concreta a los tiempos de estudio, pero pues de manera general es importante que organices tus días, tu agenda, para que no descuides ningún área, porque luego también nos saturamos, eso luego suele suceder. Descuidamos, por ejemplo, el descanso, y si no descansamos bien, pues va a ser difícil que hagamos nuestras actividades eh, con fluidez, con asertividad, si tenemos hambre, si estamos muy agotados, si no hemos tenido espacio para recrearnos, para la lectura, eh, para nuestros pasatiempos, deporte, jugar, etcétera. Todas las áreas de nuestra vida son muy importantes, muy, muy importantes. Es un equilibrio. Entonces debemos de cuidar precisamente la organización de nuestro tiempo para no mover todas estas áreas de nuestra vida y así poder tener este mencionado equilibrio y poder cumplir con los propósitos, con las metas que nos hemos trazado. Muy importante también usar técnicas de estudio, eso es fundamental. A veces nos quedamos únicamente con el hecho de leer los recursos de la semana. Leo los recursos de la semana y ya directamente me voy a las actividades. No es lo ideal, porque nuestra mente a veces nos engaña y nos hace creer que ya comprendimos, que ya aprendimos, ya lo leí y ya está. Siempre acuérdate de eso. Una de las
primeros temas es el proceso de escritura, es muy importante. Entonces, para nosotros poder escribir de manera correcta, pues tenemos que hacer una planeación. Lo mismo ocurre con estas técnicas de estudio. Le llamo yo también como anclas, ¿sí? Son anclas para poder eh, establecer precisamente las bases del conocimiento. La información ahí está en las infografías, en los videos, tutoriales, etcétera, en las sesiones síncronas, pero esto lo haces tuyo hasta que escribes, hasta que plasmas algo, haces un dibujo, un listado de palabras, un cuestionario, un resumen, síntesis, lo que tú quieras, pero utiliza una técnica para que puedas anclar ese conocimiento. Toma apuntes, por ejemplo, sí, el objetivo de ello es extraer ideas, las más importantes de una exposición o de una lectura comprensible o comprensiva. Se trata de una lectura lenta, profunda y reflexiva. Su función, en función de la complejidad del texto, lee más de una vez. Definitivamente, yo sugiero que por lo menos 2 hasta 3 veces debemos de leer eh, las indicaciones, nuestros propios escritos para asegurarnos de que cumplen con los requerimientos. La técnica de subrayado también para sintetizar las ideas eh, es muy práctica pues ayuda bastante para localizar y jerarquizar la información. Parafrasear en los márgenes también, escribir ahí las palabras clave, alguna idea que te hayas llevado, conectar partes del texto. Se relacionan las palabras más importantes del texto mediante líneas, cuadros y círculos. Esto puede ser precisamente a través de esquemas, por ejemplo. Los esquemas pues, son muy agradables para jerarquizar la información. Eh, Todas estas son técnicas pues que te van a ayudar. Dibujos inclusive, un dibujo también en un dibujo puedes plasmar eh, lo que aprendiste en un recurso o en un tema o en una actividad. Entonces, al ver ese recurso, al ver ese dibujo, va a venir a ti toda esa información. O sea, el chiste es que no nos quedemos únicamente con la lectura, que plasmemos algo. Estos son muy importantes, ya les mencionaba, les adelanté hace un momento acerca de estas estrategias que son los esquemas, el mapa mental, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, etcétera. Cada uno de estos recursos te sirve para jerarquizar la información. Entonces, siempre he comentado que cuando alguien va a exponer, por ejemplo, en el aula presencial, alguno de los estudiantes aquí es lo mismo, pero pongo este ejemplo, haz de cuenta que yo les doy esta información en prosa, así como está aquí. Esto es prosa, ¿verdad? La manera natural en que escribimos. Y alguien llega va a exponer esta información que les di, pero llega con esto, en vez de prosa, llega con un esquema. De antemano capta mi atención. ¿Por qué capta mi atención? Porque quien realizó el esquema tuvo que haber entendido completamente esta información porque le va a cambiar completamente la forma. Si te fijas, es una forma distinta. Esta es una narración, prosa, y este es un esquema. Entonces, para poder cambiar esta forma a esta, explicando lo mismo, tuviste que haber entendido muy bien. Entonces, cuando hacemos esquemas, aseguramos de la comprensión, del entendimiento de los temas, de la información. El mapa mental es un poco más creativo. Puedes partir en el centro va el tema y puedes poner un dibujo referente al tema, por ejemplo, el calentamiento global. Bueno, pues pongo un mundito ahí como derritiéndose un poco, ¿no? Hay quienes ponen incluso como un tipo barquillo, ¿no? Tratando de hacer esa como comparación con un helado. Entonces, es más creativo cada quien, pero es importante utilizar alguna de estas
estrategias para apoyarte en tu mismo estudio. Son técnicas extraordinarias también para estudiar. La comunicación, bueno, ¿qué les digo de la comunicación si justo estamos en ello precisamente, ¿no? En este proceso de intercambio de mensajes, ¿sí? Donde interactuamos dos o más personas con la finalidad, pues, de enriquecernos, de aumentar nuestro conocimiento, de expresar emociones, etcétera, con múltiples intenciones comunicativas, ¿sí? Eh, entonces, este proceso de la comunicación, en este proceso de la comunicación existen elementos. Existe el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Primeramente, el emisor es la persona que envía el mensaje. Se le conoce como emisor, codificador, interlocutor, es lo mismo, ¿sí? Es quien inicia la conversación. En este caso, por ejemplo, en este momento, aquí su servidor, pues es el emisor. Ustedes son los receptores. En el momento que tomen la palabra, se cambian estos papeles y a ustedes ahora son los emisores, quien tenga la palabra, y yo seré el receptor y me tocará escuchar. Entonces, es importante que tengamos pues el entendimiento, la comprensión de que existe este proceso de comunicación, pues para ponerlo en práctica. Entonces, ya decíamos, el emisor envía un mensaje al receptor, ¿sí? Este receptor, que eres tú, por ejemplo, en este caso, ¿qué estás haciendo? Decodificando, interpretando este mensaje, otro elemento, ¿sí? Estás decodificando el mensaje que estoy enviando, ¿sí? Este mensaje lo estoy enviando codificado, ¿sí? El código es otro elemento muy importante. ¿Cuál es el código? El sistema de signos utilizados por el hombre para comunicarse. Ese es el código. El sistema braille, la clave Morse, los idiomas, las lenguas son códigos. Entonces, en este momento, pues estamos utilizando el código del español, es el código que estamos utilizando. El contexto, pues es el lugar donde se da el acto comunicativo, las circunstancias, eh, todos los factores alrededor de la conversación, eso es el contexto. Y la retroalimentación, pues digamos que es uno de los puntos más enriquecedores o más importantes, es el dar y recibir información. Eso que hacemos en el foro, por eso es tan importante los foros, porque das a través de una pregunta detonadora, das información y recibes información, se te retroalimenta. Entonces, esa es la retroalimentación, es cumplir el ciclo, ese diagrama, famoso diagrama de Jacobson, ¿sí? Entonces, esto en torno a la comunicación. También precisar la comunicación oral de la escrita. Siempre he comentado que, bueno, cualquiera de nosotros podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, cualquiera de nosotros. No es tan sencillo hacerlo de manera escrita. De manera oral cualquiera lo podemos hacer. De manera escrita, pues es todo un reto, porque implica de conocimiento de acentuación, de sintaxis, de gramática, de ortografía, ¿sí? De un conjunto de elementos que ocupa la lengua escrita. La lengua oral también, pero la lengua escrita pues tiene mayor complejidad. Entonces, tipos de lenguaje no verbal: el kinésico, el proxémico, el icónico, el fonético. De la lengua escrita se manifiesta a través de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las herramientas que tenemos para lograr cumplir con la intención comunicativa que tengamos. Si mi intención comunicativa es informar, pues voy a utilizar la función referencial.
Si mi intención comunicativa es convencer a alguien de algo o dar un mandato, pues utilizo la función apelativa. Para abrir o cerrar el canal de comunicación, la función fática. Si mi intención es transmitir una emoción, bueno, pues la función emotiva sirve para ello, o expresiva. Si mi intención comunicativa es crear arte a través de la palabra, perfecto, entonces utilizo la función poética del lenguaje. Y si estoy explicando algo con referencia a la lengua misma, pues estoy utilizando la metalingüística. Son las funciones del lenguaje. Vamos a revisar también un poco acerca de la acentuación. Les digo, les compartí un recurso en plataforma muy, muy interesante acerca de, pues de la acentuación en general. Ahí viene completamente todo, los 3 tipos de acento, desde lo que es una sílaba, etcétera. De hecho, miren, les voy a compartir ese recurso un poco. Lo que pasa es que es algo extenso, pero pues bueno, les comparto así rápidamente. Bueno, acento o tilde, hay que hacer la diferencia muy bien. Todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras llevan tilde. Ojo con eso. El acento es el sinónimo de sílaba tónica y la tilde, pues es esa rayita oblicua que cae de derecha a izquierda, ¿sí? Hay 3 tipos de acento y hay 3 reglas también para cada uno de ellos: ortográfico, enfático y diacrítico, ¿sí? El acento ortográfico, pues es el que responde a las reglas generales de acentuación. ¿Cuáles son las reglas generales de acentuación? Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas llevan su sílaba tónica en la última sílaba y van a llevar tilde si terminan en NS o vocal. Ejemplo, bendición, autobús, perdió. Llevan la sílaba tónica en la última sílaba, además terminan en NS o vocal, por lo tanto, llevan tilde. ¿Qué pasa con amor, verdad, nariz y comer? Fíjense, les comparto brevemente cómo identificar la sílaba tónica, porque luego hay quienes se confunden en eso. Bueno, esta técnica es infalible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Divide la palabra en sílabas. Por ejemplo, amor, verdad, nariz, comer. Ok, ya la dividí en sílabas. Ahora voy a ver cuál es la sílaba tónica. Voy a ponerle la sílaba tónica en cada sílaba y de esa manera naturalmente te vas a dar cuenta que tú vas a ubicar la sílaba tónica. Por ejemplo, vamos a ponerle la sílaba tónica en la última sílaba, aquí, amor. Ahora en la primera, amor. Amor, amor. Pues se escucha mejor en mor. Por lo tanto, si lleva la sílaba tónica en la última sílaba, es aguda, ¿sí? Termina en NS o vocal, no, pero sigue siendo aguda. Entonces hay agudas con tilde y hay agudas sin tilde. Lo mismo pasa con las graves. Siempre memoriza NS o vocal. Agudas cuando terminan en NS o vocal, graves cuando no terminan en NS o vocal. Pero las graves son las que llevan su tónica en la penúltima sílaba. Fíjate bien. Clímax, si fuera aguda, clímax, grave. Álbum, si fuera aguda, álbum. Fácil, aguda, fácil, ¿sí? Entonces, llevan su sílaba tónica en la penúltima, por lo tanto son graves. Ahora vamos a ver si les vamos a poner tilde o no, porque puede haber graves con tilde o graves sin tilde. ¿Terminan en NS o vocal? No, por lo tanto lleva tilde. Álbum, NS o vocal no, pues lleva tilde. Fácil, termina en NS o vocal no, por lo tanto lleva tilde. ¿Qué pasa con carga? Carga grave, imagen grave, joven grave, alegre grave. Si fuera aguda,
se pronunciaría alegré, ¿sí? Que sería, dependiendo del contexto, ¿no? Me alegré, ahí sí sería aguda y debería de llevar tilde. Alegre es grave aquí en este caso. Entonces, como terminan en enesio vocal, pues no llevan tilde, pero siguen siendo graves. Este esquema, pues es muy práctico para que puedas entender la acentuación. Esto es lo que te puede complicar más del acento ortográfico, porque esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Su sílaba tónica es la antepenúltima, lámpara, teléfono, bóveda. Sobresdrújulas, igual en la preantepenúltima o antes de la antepenúltima. Tráigasela, encuéntramelo, ¿sí? Entonces, hay que ubicar primeramente la sílaba tónica para poder darles una clasificación. Ese es el acento ortográfico, lo que te decía, ¿no? Primeramente, separar la palabra por sílabas para ubicar dónde está su sílaba tónica y de acuerdo a ello darle una clasificación aguda, grave, esdrújula. Incluso tengo aquí algunas actividades que te puedes apoyar pues para complementar y profundizar más en la acentuación. Hay excepciones también de estas reglas. Por ejemplo, es el caso de el hiato. Maíz es aguda porque tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Sí, pero no termina en enesio vocal y aún así sigue llevando tilde. Ah, bueno, esta es por una palabra acentuada, es aguda, acentuada por hiato, no por la regla general de acentuación. Lo mismo pasa con reír, con baúl, y hay palabras graves y hay palabras agudas que tienen hiatos, es decir, el rompimiento de un diptongo. El acento diacrítico es el que utilizamos para diferenciar los monosílabos con doble función gramatical. ¿Cómo sabríamos cuándo ubicar este el, que es un artículo, o este el, que es un pronombre? No sabríamos, fíjate bien, déjame pronuncio este el. El, y luego acá, el. ¿Sí? Suenan exactamente igual. Entonces, por eso existe el acento diacrítico, para diferenciar monosílabos que cumplen doble función gramatical. El artículo no lleva tilde. El auto, el artículo está acompañado siempre del sustantivo. Y el pronombre sí lleva tilde. El pronombre es cuando está sustituyendo a una persona. Él está jugando a la pelota. Y así sucesivamente, revísalos cada uno de ellos. Tu adjetivo, tu pronombre, de preposición, del verbo dar, se pronombre, se del verbo ser o saber, más conjunción, más adverbio. Este es el otro tipo de acento, el acento diacrítico. Aplican estas reglas. Es para los monosílabos que cumplen doble función gramatical. Y por último, el acento enfático, ¿sí? Que utilizamos pues para dar énfasis a todas las preguntas, a las exclamaciones, todas las preguntas, recuerda, siempre pues van a llevar tilde, ¿sí? Bueno, está por cortarse la sesión. Los espero nuevamente aquí con los mismos datos, con el mismo enlace, para continuar con los siguientes recursos que vamos a analizar y revisar también las actividades integradoras. ¿Sale? Aquí los espero.